Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están, mis amores bonitos? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a ver una cultura muy interesante, ¿cierto? Y que ya hemos visto un poquito acerca de su ubicación, de su organización social. Pero en este momento nos vamos a concentrar un poco en lo que tiene que ver con sus creencias, su simbología y la economía. Bueno. Esta cultura realmente fue muy interesante y en cuanto a sus creencias, digamos que resaltamos lo que tiene que ver con el predominio del culto funerario. Ellos consideraban su mundo religioso era muy importante para ellos. En este sentido, digamos que se han encontrado gran cantidad de tumbas con numerosos objetos de oro y armas de guerra construidas principalmente en las laderas de las montañas con pozos poco profundos. Entonces es digamos que un tesoro muy grande para nosotros porque todas esas tumbas nos dan testimonio de lo que fue esta cultura tan bonita y de cómo para ellos el culto funerario era de gran trascendencia o digamos tenía algo muy marcado para ellos, era muy importante. Bueno, esta cultura también dentro de sus creencias es muy notorio y muy particular que ellos construían las viviendas sobre plataformas excavadas en las montañas. Ellos lo que hacían era que ellos mismos excavaban en las montañas y hacían esta especie de plataformas principalmente en lo que eran montañas de colina. De esta manera, sobre estas plataformas, ellos construían sus viviendas. Es muy importante que ellos aprovecharon, digamos, todo tipo de madera y especialmente porque aprovecharon, digamos, el contexto en el que estaban y parte de la selva tropical que tenían, digamos, ahí al alcance, la utilizaron para construir sus viviendas. Entonces, extraían esta madera y esta madera la utilizaban directamente para sus viviendas. Es notorio y muy importante destacar, digamos, en esta cultura también que los techos de las viviendas que ellos construyeron fueron en palmas. Entonces, estas palmas ayudaban a cubrir los techos de las viviendas. Entonces, importante destacar, sus viviendas eran construidas en madera y utilizaban las palmas para los techos. Entonces, de esta manera quedaban viviendas muy seguras y, digamos, de alguna manera muy resistentes a las condiciones propias del lugar. Ellos, como lo venía diciendo, el culto funerario era muy importante y en cuanto a su creencia con respecto al sacrificio del ritual funerario era incluso mayor. ¿Por qué? Porque cuando especialmente fallecía un cacique o digamos, algún miembro de la comunidad, él era enterrado con su esposa o con los miembros que eran allegados a él. Entonces se hacían unos sacrificios. Ellos tenían que morir y ser sacrificados para que acompañaran al entierro, digamos el que acababa de morir, y lo acompañaran principalmente a un viaje, porque de esta manera ellos lo que hacían era que consideraban que él se iba o emprendía un viaje al otro mundo. Y de esta manera, digamos que utilizaban muchos recursos o todos los recursos que ellos tenían ahí a su alcance, a la mano, los colocaban dentro de la tumba. Entonces, primero, se sacrificaba a la esposa, los hijos y eran enterrados en la misma tumba. Y además todos sus objetos y pertenencias también se enterraban ahí junto con él para que en este viaje que emprendían realmente fueran con todo lo necesario, fueran con todos los elementos que ellos necesitaban y además fueran con las personas que ellos más querían. Esa era su creencia, era parte de la filosofía de su ritual funerario para los Kalima. Es muy importante destacar que las figuras que se encuentran en las tumbas tenían una simbología importante o de alguna manera significaban algo. Por ejemplo, esta máscara de oro indicaba que el rostro de la persona que había sido enterrada se consideraba que era un dios encarnado. Entonces, cuando se encontraban estas mascaritas dentro de las tumbas, era porque él era un dios reencarnado y esa mascarita representaba esa simbología de Dios, de ser supremo, de ser maravilloso, que trascendía. Este pectoral también tenía un significado muy importante
y siempre lo colocaban en las tumbas representando principalmente a los guerreros o quienes se consideraban en ese nuevo viaje que emprendían, iban a entablar, digamos, una guerra contra las tinieblas, iban a estar en constante lucha. Entonces el pectoral significaba o era la simbología del guerrero, el que iba a luchar, del que iba a seguir perseverando, el fuerte, el que iba a defender todo el tiempo. Se encontraban también muchas figuras dentro de las tumbas que también hacían representación animales en objetos como el jaguar, el mono, la serpiente y el murciélago. Entonces muchas de estas figuras que encontramos, ¿cierto? Como esta águila o esta rana, son, digamos, reflejo de lo que eran los animales para ellos y que de alguna manera también hacían parte de sus rituales y de sus creencias, porque representaban no solamente su espiritualidad, sino su fuerza y a su vez esa conexión con el mundo exterior y con el mundo propio en el que ellos estaban. Entonces era una conexión entre espíritu y naturaleza. Esto se asociaba también a un poder que tenían ya los chamanes, porque ellos se transformaban, se creía que se transformaban en un animal y que ese animal, pues digamos, iba a dar toda la fortaleza y el espíritu para seguir adelante. Entonces, digamos que era muy marcado en la representación con los animales. A diferencia, digamos, de otras culturas, ellos lo utilizaron como una simbología espiritual. En cuanto a su economía, pues los Calima también fueron una cultura muy inquieta, una cultura que constantemente buscó desarrollar muchos mecanismos para avanzar y especialmente porque pues la cultura Calima fue una cultura un poco sedentaria, pero fue una cultura que no se quedó quieta, sino que empezó a desarrollar muchos sistemas para que su vida fuera más amena y que realmente la comunidad pudiera tener un mejor desarrollo, una mejor civilización. Entonces, una de sus, digamos, sus actividades predominantes, la agricultura, cultivaron yuca, maíz, ñame, tabaco, batatas, auyamas, y esa, digamos, que era la principal recurso alimenticio para ellos. Utilizaron también y de manera especial un cultivo de inmigración para subsistir. Entonces, de alguna manera, estos cultivos lo que hacían era que dejaban algunas áreas selváticas descubiertas, entonces talaban, retiraban los árboles y dejaban esas áreas descubiertas. Hacían una quema, entonces quemaban todo eso y dejaban un tiempo para que esa quema de alguna manera se convirtiera en un abono. Y luego lo que hacían era que cuando ya estaba en un tiempo considerable, sembraban y sus cosechas realmente tenían una buena prosperación y tenían muy buenas cosechas. Y hacían lo mismo con diferentes terrenos, entonces iban inmigrando, entonces sembraban aquí, ya cuando el otro terreno estaba listo iban pasando al siguiente y al siguiente, y eso les iba haciendo como que de alguna manera tuvieran un sistema permanente de cultivo y a su vez un sistema propio que les ayudaba a mantener muy buenas cosechas para toda la comunidad, para todos los Calima. Entre eso pues también se destaca que ellos emplearon los camellones, es decir, eran rectángulos de 20 por 40. Entonces estos rectángulos era como definir el terreno donde se iba a sembrar. Y alrededor de esos rectángulos ellos hacían una serie de zanjas y la misión importante de las zanjas era lograr, digamos, reunir mucha agua. Esa agua se almacenaba en esas zanjas y de alguna manera iba irrigando y iba manteniendo la humedad del terreno donde estaba sembrado. Y de esa manera pues también hacían sistemas de riego. Entonces fue realmente muy interesante. Cabe destacar también que, digamos, el principal abono que ellos utilizaron fue totalmente materia orgánica, entonces los cultivos realmente fueron muy sanos. No se quedaron tampoco quietos solamente con los cultivos, sino ellos también aprovecharon todos los recursos que les ofrecía el medio y entre eso pues la caza de monos, venados y dantas, que era principalmente lo que tenían a su alcance. Pero también eran muy inquietos con la pesca, entonces se cree que ellos se aprovecharon mucho de los peces y cazaron mucho lo que tuvo que ver con los manatíes. Entonces digamos que a nivel nutricional su alimentación fue muy balanceada porque digamos que utilizaron todos los medios que tenían a su disposición para poder tener una muy buena alimentación. En cuanto a otro tipo de actividades económicas, pues también se destaca, ya lo hemos mencionado de alguna manera, la orfebrería, la alfarería y la metalurgia.
¿Listo? Y específicamente pues porque ellos también tenían un sistema de comercialización con otras tribus, entonces también fueron una tribu que también tuvo esa posibilidad de intercambiar con otras tribus objetos que a ellos de pronto no tenían. Y eso lo hicieron a través de una red de caminos, entonces ellos construyeron esta red de caminos para poderse comunicar con otras tribus. En cuanto a la orfebrería como tal, pues se cree que los calimas se encuentran dentro de las grandes orfebres de la época prehispánica, porque si nosotros miramos estas piezas realmente es muy sorprendente su trabajo pulido, el detallado, la perfección con que lo hicieron. Y principalmente pues digamos que ellos se caracterizaron porque utilizaban un exceso decorativo, entonces fabricaron arcos, vasijas, canicas, pectorales y digamos vasijas antropoformas y zooformas con distintas formas, orejeras, nariqueras, todo lo que tenía que ver con collares, pinzas, incluso alfileres. Y esto realmente lo que mostraba era, uno, su gusto refinado, porque eran de un gusto muy refinado, y un gran contenido espiritual, todo lo que tenía que ver con su simbología espiritual. También utilizaron grandes placas de oro con adornos corporales, entonces sus adornos corporales no eran tan pequeños, eran más bien placas inmensas, grandes que se colgaban en su cuerpo y que eran muy destacadas y predominantes. Entonces dentro de eso entraban las máscaras, los pectorales, las narigueras, las orejeras, todo eso entraba como placas grandes y fuertes, ¿listo? A su vez marcaban todo con detalles como el repujado, el relieve, es decir, las formas que están salidas, eso es relieve, y el repujado que digamos es el trabajo que se va haciendo uno a uno. En cuanto a la alfarería, pues digamos que la cerámica también fue muy importante para ellos y se destaca esto que se considera los canasteros. Los canasteros eran figurillas humanas que representaban, digamos, la expresión corporal de la persona y a su vez se utilizaban para cargar agua. Es importante porque ellos en su cerámica utilizaron mucho lo que fue la expresión corporal de la cara. Entonces, cada una de sus vasijas o de sus piezas tiene muy marcado el rostro con figuras específicamente de su cara. Las estatuillas y de manera especial también a ellos se les destaca mucho lo que tuvo que ver con darle una importancia a la maternidad. Entonces muchas de sus figuras eran femeninas, marcaban un poco los ojos rasgados, los labios gruesos, el abdomen un poco gordo para, digamos, destacar la maternidad y todo lo que tenía que ver con esos rituales. En sus vasijas predominan estas alcarrazas que dependiendo, digamos, del número de piezas que se le iban agregando, pues tenía una simbología importante para ellos. Y se utilizó principalmente en estas alcarrazas los colores rojo y negro, pero estos colores o estos pigmentos eran pigmentos naturales, propios del contexto natural donde ellos estaban, y digamos que le daban un toque muy especial. Entonces, estas quizás con los canasteros son de las cerámicas más predominantes, digamos, más destacadas de esta cultura calima. Una cultura muy interesante, una cultura que habitó en el Valle del Cauca, una cultura que también tuvo muy buen aprovechamiento de la agricultura, de la caza, de la pesca, y que realmente pudo surgir y pudo salir adelante, pero que una vez con la llegada de los españoles, pues inmediatamente ellos acabaron y destruyeron esta cultura. Bueno, mis chiquitos bellos y hermosos. Entonces, hasta aquí sobre nuestra cultura calima. Vamos entonces a conectarnos a través del chat y allí vamos a pensar todo lo relacionado con esta cultura tan